Saludos cordiales. Continuando con esta serie de videos de los circuitos trifásicos, vamos a resolver ahora un sistema trifásico conectado en delta que está enlazado a la fuente mediante impedancias. El enunciado dice lo siguiente: una fuente balanceada en secuencia ABC con un voltaje AB de 190 con ángulo de 45 voltios se conecta a una carga balanceada conectada en delta de 27 más J12 ohmios por fase. Calcule las corrientes de fase, de línea, el voltaje en la carga y la caída de tensión si los conductores tienen una impedancia de 0.6 más J 1.2 ohmios. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Sabemos que esta impedancia de carga corresponde a 27 más J12. Es igual para la impedancia que está entre A y B y también para la impedancia que está entre B y C. Sabemos también que el voltaje AB se encuentra entre las fases A y B y que es de 190 con ángulo de 45. Es conocido que las impedancias van a provocar una caída de tensión. Entonces, al tener una conexión delta, esa caída de tensión no puede ser directamente calculada o determinada. Tendríamos que utilizar algunos mecanismos o algunos métodos para lograrlo, pero no se hace directamente. Se procederá encontrando el equivalente monofásico del circuito trifásico. Para esto, vamos a utilizar una transformación de delta a estrella con la impedancia que sería la equivalente para este caso. De esta manera, entonces, procederemos a calcular las impedancias equivalentes para una conexión Y partiendo de una conexión delta. Es decir, vamos a pasar de un circuito como el que estamos observando a la izquierda para obtener uno como el que tenemos en el lado derecho. Como dato, la impedancia del delta es 27 más J12. Cuando tenemos una carga balanceada conectada en delta y queremos transformarla al equivalente Y, simplemente vamos a dividir esa impedancia para 3. Procediendo, se obtiene que la impedancia equivalente Y es de 9 más J4. Entonces acá vamos a tener nosotros 9 más J4 y entre la fase A y la fase B un voltaje de 190. Pero recordemos que para lograr el modelo monofásico es necesario tomar como referencia el punto común de la conexión estrella. Entonces nosotros vamos a necesitar calcular o determinar el voltaje de fase, que es el que estará entre la fase A y el punto de referencia, o en este caso, el neutro. Recordar que este circuito estrella es un circuito que no es real en el contexto del problema que estamos nosotros tratando de resolver. Es simplemente un modelo que se utiliza para llegar a la resolución del circuito. Sabiendo que necesitamos calcular el voltaje de fase y que tenemos el voltaje de línea,
entonces aplicamos la fórmula que nos dice que voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre la raíz de 3. Se reemplazan los datos correspondientes y se obtiene un voltaje de fase de 110 con ángulo de 15. ¿Por qué con ángulo de 15? Porque estamos pasando de un voltaje de línea a un voltaje de fase y hay una diferencia de 30 grados. Por lo tanto, a los 45 grados iniciales que teníamos, se le restaron 30 y se obtuvo este voltaje de fase. Entonces, de esta manera ya nosotros sabemos que entre la fase A y el neutro hay un voltaje de 110. Nuestro modelo monofásico queda como se observa en la pantalla. Un circuito monofásico en donde tenemos esta barra que es el referente neutro, está la fuente que va a estar asociada al voltaje de fase y se conectan en serie la impedancia del conductor y la impedancia de carga equivalente Y, es decir, este es el ZY. Este circuito se resuelve como un circuito serie, por lo tanto, vamos a encontrar la corriente de carga. Esta corriente de carga será la misma corriente de línea, entonces tendremos ya luego de haber realizado el procedimiento de cálculo uno de los primeros valores que está pidiendo el ejercicio. De esta manera, aplicando la ley de Ohm compleja, la corriente de carga es igual al voltaje de fase dividido para la impedancia total, que en el caso tratado va a ser igual a la sumatoria de esas dos impedancias. La impedancia del conductor más la impedancia de carga, porque es una conexión serie. Al reemplazar los respectivos datos, se obtiene una corriente de carga que es de 10.08 con ángulo de menos 13.44. Hace poquito indiqué que esta corriente de carga iba a ser la corriente de línea del circuito original. Pero esto también lo vamos a probar más adelante. ¿Para qué necesitamos esa corriente de carga? Esa corriente de carga es necesaria para determinar el voltaje en la carga y también la caída de tensión. El voltaje de carga es igual al producto entre la corriente de carga y la impedancia de carga, obteniendo un voltaje de carga que es de 99.23 con ángulo de 10.52. Recordar que este voltaje de aquí es un voltaje de línea neutro. Y nosotros necesitamos un voltaje de línea a línea. El siguiente paso entonces será calcular el voltaje de carga de línea a línea, que será igual a la raíz de 3 que multiplica al voltaje de carga. Reemplazando los valores, obtenemos que el voltaje de carga es igual a 171.87. De esta manera, entonces, podemos nosotros tener un voltaje de línea a línea en la carga y que equivale al voltaje que nosotros vamos a medir en las terminales de la conexión delta, del lado de la carga, obviamente. Para completar el valor del voltaje, pues vamos a incluir el ángulo que sería de 40.52 debido a que como nuestro voltaje de fase tenía ángulo de 10.52, al transformarlo a voltaje de línea debemos sumarle 30 grados. Ahora es el turno de la caída de tensión. Lo mismo, ley de Ohm compleja, en este caso, corriente de carga que multiplica a la impedancia del conductor, obteniendo un voltaje o una caída de voltaje
de 13.52 con ángulo de 49.99. Este voltaje de aquí también es un voltaje de línea a neutro y nosotros necesitaremos un voltaje de línea a línea. De esta manera, entonces, multiplicamos ese voltaje, esa caída de tensión que hemos calculado por raíz de 3 para obtener el voltaje de línea a línea en cuanto a la caída de tensión, siendo este de 23.41. Ahora bien, ya tenemos nosotros los valores de voltaje en la fuente. Para nosotros, el voltaje en la fuente era de 190 con ángulo de 45. Sabemos que la corriente de línea era de 10.08 y sabemos que el voltaje en la carga era de 171 voltios aproximadamente. ¿Qué nos falta calcular? Nos falta determinar las corrientes de fase, que son las que circulan dentro del triángulo. Para esto vamos a decir que la corriente de fase es igual al voltaje de carga de línea a línea dividido para la impedancia de carga. Reemplazando los datos, tenemos que el voltaje de carga era de 171.87 con ángulo de 40.52 y ya el momento en que nosotros que vamos a calcular esas corrientes de fase utilizaremos las impedancias originales, es decir, las impedancias del delta. El resultado de las corrientes de fase es de 5.82 con ángulo de 16.56. Para probar el valor del voltaje de línea, perdón, de corriente de línea, nosotros diremos que esa corriente de línea es igual a raíz de 3 por corriente de fase. Al reemplazar los datos, obtenemos el valor de 10.08 que ya lo habíamos calculado previamente y con este cómputo lo que estamos haciendo es ratificar ese valor. De esta manera entonces hemos terminado de resolver el ejercicio cumpliendo con todos los cálculos que se han pedido. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.